Buenas tardes. Vamos a dar comienzo con el resumen de lo que fue la 17ª clase de la Cátedra de Hormigón 1 del año 2023, donde tratamos el tema de vigas de gran altura. ¿Cómo abordamos en general el proyecto de una estructura de hormigón armado? En términos generales, levantamos el modelo espacial del edificio, pensemos en una estructura simple, un edificio constituido básicamente por elementos lineales como vigas, columnas, elementos bidimensionales como losas y tabiques. Supongamos que idealizamos las condiciones de borde de la fundación. Entonces, levantamos ese modelo espacial, aplicamos los diferentes estados de carga con sus combinaciones, hacemos correr el modelo y tendremos que el análisis de los esfuerzos, momentos flectores, esfuerzos de corte, esfuerzos axiles, los vamos a obtener en forma continua en toda la estructura. Por ejemplo, tenemos una línea de vigas, tendremos el diagrama de momentos flectores para esa combinación de cargas a lo largo de toda esa línea de vigas. Para diseñar o verificar los elementos como vigas, losas o columnas, lo realizamos en forma discreta, por secciones. Volviendo al tema vigas, si es una viga continua, tomaremos el momento máximo en el tramo, el momento máximo en el apoyo izquierdo y derecho en la viga que estamos analizando, y así con las demás, y obtendremos las secciones de acero requeridas, tanto para flexión, en estos casos, como buscaremos los puntos críticos para corte y la armadura de corte requerida, siempre haciendo un análisis seccional. Esto operativamente es lo que es más frecuente hacer, ya sea a mano, mediante programas que hemos elaborado o planillas de cálculo que nos ayuden a agilizar el proceso, o bien mediante postprocesadores que el mismo programa cuente para realizar este dimensionado. El riesgo de realizar el diseño o verificación por un procedimiento discreto de secciones y no continuo consiste en que podemos considerar en forma errónea el camino de las cargas y por tanto no cubrir adecuadamente algunas secciones críticas. ¿Cuándo puede presentarse esta situación? Esta situación se nos puede presentar en las zonas particulares en las cuales no se cumple la hipótesis de Bernoulli-Navier sobre las cuales nos apoyamos para el desarrollo de la teoría de flexión, denominadas zonas perturbadas o zonas D. Planteemos un ejemplo muy sencillo, un edificio que sobre la línea municipal a cierta altura avanza y por lo tanto la columna que estamos marcando prosigue a nivel de ese nuevo frente con un ancho H2 y una carga P aplicada. A nivel inferior, la columna tiene una altura H1 y los ejes de ambas no coinciden. Es el elemento que estoy marcando en rojo. La pregunta es, si hacemos el modelo de barras, tal cual lo hemos planteado anteriormente, que es lo más frecuente, ¿cómo modelamos a este elemento columna? ¿Lo modelamos como un elemento de barras? Si lo hemos hecho de tal forma, y lo vamos a diseñar luego como un elemento columna, o el programa lo toma como un elemento de barras y lo diseña como tal, vamos a cometer errores porque en este elemento en particular, por las características que tiene, no se va a cumplir la hipótesis de Bernoulli-Navier y por lo tanto debería ser analizado como una zona perturbada. Uno de los enfoques posibles es
el tema que veremos sobre el final del curso, el método de bielas y tensores. A la derecha está idealizado el esquema de transferencia de cargas en línea punteada, bielas comprimidas, y en línea llena elementos traccionados que serían armaduras. En el nivel superior, en el punto de encuentro de la columna, transmitirá un esfuerzo axial, un momento flector y un esfuerzo de corte. Y en el nivel inferior habrá una reacción, ¿sí? Con esos datos habría que proceder a dimensionar este elemento en particular para cada combinación de carga mayorada bajo este concepto. Ahora lo que estamos viendo es otro caso muy frecuente de un edificio cuyos primeros 2 niveles o 3 niveles son libres, y a partir de ese, sobre la base de columnas importantes y vigas de apego importantes, surge una modulación de columnas más cercanas, y por lo tanto varias de las columnas que no llegan a la planta baja pegan sobre esa viga de grandes dimensiones. En la zona cercana al apego de la columna, tenemos nuevamente una zona en gris perturbada. Entonces, sobre esa zona cercana, la pregunta es cómo resuelvo y detallo el armado de esa viga, donde no se va a cumplir la hipótesis de Bernoulli-Navier. Ya avanzando un poquito más, nosotros vimos el diseño de vigas esbeltas, analizamos el diseño a flexión y a corte y a torsión. Observamos en su momento las isostáticas de tracción y compresión como una primera aproximación, suponiendo que el hormigón se comportaba como un material homogéneo y elástico. Y lo que vemos es que cuando desarrollamos este estudio, supusimos que las secciones, antes de aplicar la carga inicialmente plana, se mantenían planas luego de haber aplicado las mismas, girando, ¿sí? Un giro relativo entre dos secciones que definían la curvatura. Ahora, si observamos con más detalle la zona de una viga simplemente apoyada, la zona del apoyo, las isostáticas de compresión en línea punteada y la de tracción en línea llena, vamos a entender claramente que una de las hipótesis que planteamos, que las tensiones verticales eran despreciables, no se cumple por lo menos en esta zona, ¿sí? Las tensiones sigma I normales al eje de la viga. En esta zona, cercana al apoyo, producto de la reacción de apoyo, no se va a cumplir la hipótesis de Bernoulli-Navier, y lo mismo ocurre en las cercanías de cualquier carga concentrada aplicada. Entonces, en una viga simplemente apoyada con una carga uniforme, producto de la reacción de apoyo, hay una zona en gris, cercana al apoyo, en la cual no se va a cumplir esta hipótesis de Bernoulli-Navier, y si esa viga no tiene una carga uniforme, si no tuviese, por ejemplo, una carga concentrada, se van a originar otras zonas perturbadas, aparte de los extremos, que es bajo la misma carga aplicada. En principio, la extensión de esa zona en gris está marcada como H, ¿sí? Donde H es la mayor dimensión en altura o en horizontal del elemento viga. A modo de ejemplo, si tenemos un macizo prismático sobre el cual aplicamos una carga concentrada F, sobre la cara AA, producto de la carga aplicada se va a producir una distorsión en la sección como A', que va a afectar a una cierta longitud de ese prisma. A una cierta distancia de la cara A vamos a encontrar una sección B que, producto de esa carga, lo único que sufre es un desplazamiento relativo proporcional a la carga aplicada. En la sección B, la carga concentrada
está comportándose como una carga equivalente uniforme y por lo tanto se produce un efecto de traslación paralelo a sí mismo de las caras sin haber distorsión. O sea, el flujo de tensiones se ha regularizado de la zona de aplicación a esa distancia. El principio de Saint-Venant establece que una perturbación aplicada en sistemas estáticamente equivalentes produce aproximadamente los mismos efectos a una distancia suficientemente alejada de la zona de aplicación de la misma. Tenemos dos elementos prismáticos con cargas a la izquierda y derecha, con cargas concentradas de menor o mayor extensión, pero que tienen una resultante igual. Es decir, la carga de la izquierda, Q1, por la extensión L1, da una fuerza resultante P1. La carga concentrada Q2 por una extensión menor L2 da una resultante igual a P2 que es igual a P1. Entonces, a una cierta distancia del punto de aplicación de cargas, cortando la sección, lo que obtendremos será una tensión uniforme que será exactamente igual para ambos sistemas. En tanto que en la cercanía de la carga aplicada y dentro de esa distancia h, el flujo de tensiones diferirá en función del tipo de carga que hemos aplicado, no es lo mismo a la izquierda que a la derecha. La longitud de la zona perturbada o zona de discontinuidad puede considerarse igual a la altura h del elemento a cada lado de la misma. Por tanto, para ciertas condiciones de carga y apoyos, la hipótesis de Bernoulli-Navier no se va a cumplir en ninguna sección de la pieza. Si tenemos una viga simplemente apoyada con una carga uniforme, como del eje de una altura h y una longitud total de la viga igual a 2h, como de cada apoyo en una extensión de h no se cumple la hipótesis de Bernoulli-Navier, tendremos que la totalidad de la viga en ninguna sección se va a cumplir la mencionada hipótesis, ¿sí? A la derecha vemos lo que ya tratamos en la clase anterior respecto de ménsulas, que mencionamos el mismo tema, la distorsión. Estos tipos estructurales los denominamos a la izquierda vigas de gran altura y en el segundo caso ya tratado a la derecha ménsula corta. Las zonas en una pieza en las que no se verifique la hipótesis de mantenimiento de las secciones planas se denominan zonas D, por zonas perturbadas. Estas discontinuidades pueden tener dos orígenes diferentes. Por un lado pueden ser función de la carga, cargas concentradas, como hemos planteado hasta ahora, pero también pueden tener origen en discontinuidades geométricas, por ejemplo, nudos de pórtico, huecos en vigas. En ambos casos estamos ante la presencia de zonas D. Acá visualizamos distintos casos en los cuales hay no cargas concentradas, sino discontinuidades geométricas. La viga de la izquierda tiene una altura h1 y pasa a partir de una sección a tener una altura h2. O tiene un hueco, o estamos en la presencia de un nudo. Todos son casos donde se presentan discontinuidades geométricas que originan la existencia de estas zonas D. Ya yendo a una estructura más general, un pórtico a la izquierda con ménsulas, sobre las cuales apoyan a la derecha una viga postensada sobre una columna, y empezamos a observar en cuáles zonas se produce este fenómeno, zonas perturbadas, y las marcamos con un color diferenciado, detectamos que no es que sean zonas despreciables, sino que comprometen una parte importante de la estructura en sí misma, estas regiones D. Por lo tanto, merecen una atención especial. La definición de los textos clásicos de hormigón armado respecto de viga de gran altura para una pieza simplemente apoyada
sería aquella que la luz es igual a o menor que 2 veces su altura. No es la más apropiada. Vemos el dibujo de abajo, una viga simplemente apoyada con una carga concentrada. Por lo que acabamos de mencionar, en ambos extremos, en una extensión H, no se cumple. Y bajo la carga concentrada en una extensión 2 veces H tampoco. Entonces, esta viga tiene una longitud que es mayor, 4 veces H, y aún así, en ninguna de sus secciones se cumple la hipótesis de Bernoulli-Navier. Entonces hay que enfocarnos desde un punto de vista más general, teniendo en cuenta estas ideas, para definir lo que es una viga de gran altura. En circunstancias frecuentes nos encontramos con, como dijimos anteriormente, con columnas que no llegan a la planta baja, pean sobre vigas cuya relación longitud-altura es mayor a la usual, y tenemos aparte presencia de cargas concentradas, entonces podemos enfrentarnos con este tipo de situaciones para el diseño. Casos típicos son los tanques prismáticos, los elementos componentes de los tabiques, que por la relación de luces y cargas aplicadas, en general cumplen con las condiciones que hemos mencionado. Comenzando el estudio entonces de vigas de gran altura, suponiendo que la viga que estamos analizando estuviera constituida por un material homogéneo y elástico, si analizamos las tensiones con lo que conocemos de teoría de elasticidad y cortamos la sección con una carga superior uniforme, cortamos la sección en el centro de la luz y analizamos las tensiones para restablecer el equilibrio, veríamos que en estado 1, ¿sí? Supongamos que es una pieza de hormigón armado, no está fisurada, el eje neutro está bastante por debajo de H sobre 2. El diagrama de tensiones de compresión se extiende a una gran longitud con picos de tensiones de compresión bastante menores que los de tracción, y por otro lado la parte por debajo del eje neutro de tracción tiene un valor máximo sustancialmente mayor que el de compresión. La resultante de compresión es C y la resultante de compresión es T. Tienen un brazo de palanca que es sensiblemente menor al de una viga esbelta. En una viga esbelta hablábamos de 0,85, 0,9 de la altura útil, y acá vamos a ver que vamos a definir valores bastante menores. Entonces acá estamos reemplazando con una línea negra, marqué lo que sería el eje neutro, por debajo la zona traccionada, por encima la zona comprimida. Justamente este valor de tensiones de tracción, que compromete un volumen importante en altura en la zona inferior, nos va a obligar que cuando desarrollemos el detallado de las armaduras tengamos que colocar las armaduras para tomar esa tracción en más de una capa. Al analizar las isostáticas resulta evidente que las secciones no se conservan planas. Las deformaciones generadas por las fuerzas cortantes son comparables a las generadas por las de flexión. Estas serían el cuadro de isostáticas en línea punteada de compresión y en línea llena de tracción. Otra cuestión interesante es ver que en la zona inferior la isostática de tracción llega con valores constantes de la zona central hasta el apoyo, y por lo tanto el requerimiento de las longitudes de anclaje en la zona de apoyos va a ser una exigencia a tener en cuenta cuando detallemos el armado de estas vigas. Esto es lo que estamos mencionando acá, ya lo veremos más adelante, entonces el tema de el cuidado, el detallado en las longitudes de anclaje. Lo que analizamos anteriormente era para cargas ubicadas en la cara superior. ¿Qué pasa si las cargas están aplicadas en la cara inferior de la viga? Haciendo un análisis como material elástico, sí, homogéneo, abordado según la teoría de elasticidad, observaríamos en línea llena las isostáticas de tracción y en líneas punteadas las de compresión.
lo que estamos viendo es que la carga tiene que ser transferida de la cara inferior a la cara superior y luego llevada de la cara superior hacia los apoyos. Por lo tanto, vamos a necesitar, aparte de la armadura requerida en la zona inferior, una armadura vertical de suspensión para elevar esa carga, porque el hormigón de por sí solo carece de una capacidad confiable de tracción. Tipos de rotura en vigas de gran altura. Incrementando paulatinamente la magnitud de la carga distribuida superior en la viga, puede fallar por diferentes causas. Esta que estamos viendo es una falla dúctil. Si la cuantía de flexión es baja, puede entrar en fluencia prematuramente la misma y generarse este cuadro de fisuras asociado con un cierto grado de deformación apreciable. A la izquierda vemos que ante fuerzas concentradas se generaría la tendencia de que bajo cada fuerza F, a una cierta altura, hay una biela comprimida que se va hacia el apoyo, el llamado camino de las cargas, y se equilibra con la reacción de apoyo F. Esa biela comprimida, si tiene la fuerza F, tiene un valor importante respecto del ancho de la viga, puede generar fisuras en las bielas comprimidas y falla en las mismas. ¿Cómo podemos idealizar ese mecanismo? Vemos a la derecha, superior, un esquema de una viga equivalente con una carga uniforme. Esa carga uniforme la podríamos reemplazar por dos cargas concentradas en L/4, equivalentes, que se transmitirían a través de dos bielas con inclinación θ hacia los apoyos. La línea punteada serían bielas comprimidas y abajo ese sistema se equilibra, los apoyos tenderían a desplazarse hacia afuera. Para impedir ese desplazamiento hay un tensor T que es el que toma la tracción de ese sistema equivalente, que está constituida por la armadura que coloquemos. A partir de la unión del punto de la biela comprimida con el tensor hay que anclar la armadura. Entonces el sistema de la derecha sería un esquema sencillo de bielas y tensores que reemplazaría al modelo que estamos viendo abajo. En el caso de almas delgadas pueden fallar las diagonales comprimidas de hormigón cerca de los apoyos. Los esfuerzos de compresión sobre apoyos también pueden generar el aplastamiento en esas zonas. Conviven la biela comprimida con la reacción de apoyo. Puede fallar por fluencia de las armaduras, por flexión, por falla del hormigón comprimido en la zona superior, menos frecuente, o por falla en las bielas comprimidas, como vemos abajo en el centro. Para el análisis de las vigas de gran altura podemos considerar dos situaciones. Evaluar la viga en estado 1, analizada como un sólido continuo, o analizar la viga fisurada en estado 2 como un material discontinuo, aceptando que el hormigón, los elementos de hormigón armado, bajo el nivel de carga de servicio van a estar fisurados. En el primer caso, tendríamos que abordarlo mediante la teoría de elasticidad. Ya conocemos las herramientas para hacerlo, o si contamos con un programa de elementos finitos, modelando el elemento con elementos bidimensionales, modelando la viga y evaluando la respuesta a través de ese modelo. No vamos a entrar en ese análisis, no corresponde a la materia, pero sí vamos a mencionar algunas cuestiones que son interesantes. Esfuerzos internos y tensiones en las vigas de gran altura no fisuradas. Las vigas de gran altura, además de la deformación por flexión, curvaturas asociadas, presentan una deformación por corte o distorsión que no es despreciable. Por esto, son más flexibles que una viga esbelta y, por ende, el momento negativo sobre el apoyo es menor y los momentos de tramo son mayores que en una viga esbelta. Acá lo vemos. Tenemos una viga de dos tramos continua de gran altura con una carga uniforme. Observamos en línea punteada
el diagrama de momentos, ¿sí?, de una viga esbelta, y en línea llena el diagrama de momentos flectores en una viga de gran altura. El momento sobre el apoyo interior es menor y el esfuerzo de corte abajo es mayor en los extremos, en el primer apoyo. Si en principio abordamos el problema con las herramientas de la teoría de elasticidad, estos son esquemas que presenta Leonhardt en su texto clásico, en donde presenta en el centro de la luz de la viga para cargas superiores el esquema interno de resultantes de compresión y tracción con el brazo de palanca, en el caso del H igual a L 0,62 de H, y a la derecha una viga cuya altura es mayor que la luz, de la que se observa, como curiosidad, que las tensiones de compresión se extienden hasta un punto aproximadamente igual a la longitud de la viga, H igual a L. ¿Sí? Por encima de esa zona es inactiva el resto de la viga, y en esa zona inferior se produce un mecanismo similar al que mencionamos anteriormente, con una resultante de compresión, una resultante de tracción y un brazo interno de palanca menor, ¿sí?, que el anterior. Respecto de cargas aplicadas en la cara inferior, el caso más frecuente es, por ejemplo, en un tanque prismático, la losa de fondo se apoya en los tabiques perimetrales y la losa de fondo es la que soporta el peso del fluido, por lo tanto es la más solicitada, aparte de su peso propio. Entonces, esa reacción considerable tiene que ser, en principio, como mencionamos, elevada hacia la zona superior de la viga mediante armadura de suspensión y luego se derivará hacia los apoyos mediante efecto arco. Por lo tanto, la armadura de la losa que apoye sobre el tabique debe apoyar, como vemos en el dibujo de la derecha, sobre la armadura inferior del tabique. Y debe colocarse esta armadura vertical adicional para elevar la carga. Aun cuando esta situación no se presente, parte del peso propio de la viga, por lo menos la que consideramos en el dibujo de la izquierda como zona rayada, no es muy razonable pensar que está aplicado en forma idealizada en la cara superior. ¿Sí? Podemos pensar razonablemente que está aplicado en la zona inferior. Acá estamos observando esquemas detallado de esas armaduras de suspensión y la extensión de las mismas, donde se sugiere que la longitud, si no llega hasta la cara superior, cuando menos llegue a una altura igual a H, la altura total, menos el recubrimiento naturalmente, o L, ¿sí?, como vemos en el dibujo. Respecto a lo que les mencionaba, si hay una losa que transfiere las cargas a la viga de gran altura en la zona inferior, las bielas comprimidas de la losa que transmite las cargas se van a apoyar en la armadura inferior y por lo tanto esa armadura inferior de la losa tiene que estar apoyada sobre la armadura inferior de la viga de gran altura, ¿sí? Si no quedarían suspendidas sobre una armadura que solamente tendría como soporte el recubrimiento. Frente a cargas concentradas relevantes, importantes, o apeo de otro tabique con fuertes solicitaciones, es posible que resulte necesario adicionar estribos suplementarios o barras dobladas con ángulos de entre 50 o 60 grados. En ese caso, el delta a colocar sería PU sobre Φ, factor de reducción, sobre 2 veces seno de alfa por FI, con el esquema que estamos visualizando a la derecha. No resulta conveniente que la carga suspendida asignada a la armadura doblada supere el 60% del total.
Es decir, que cuando menos el 40% restante tendría que ser tomado con armadura de suspensión en las cercanías de la aplicación de la carga, como vemos en el dibujo de la izquierda. Este es un ensayo que tomé del libro de Leonhardt, donde hay un esquema de vigas que apean sobre una viga transversal, que a su vez apoya sobre una viga en ambos extremos. El armado de la viga principal, que marqué en negro, tiene este esquema de armadura con inclinación entre 45 y 60 grados. Y se visualiza el esquema de fisuras en las bielas diagonales con el mecanismo de transmisión de cargas en forma de arco. Estas son también fotos tomadas del libro de Leonhardt. A la izquierda una viga de gran altura, ensayada con carga superior, donde se ve claramente las fisuras derivadas de la flexión, normales a la cara inferior, y a la derecha se ve una viga de gran altura ensayada con cargas inferiores, donde se ve la inclinación de las bielas por efecto de las tracciones que tienden a elevar las cargas hacia la zona superior. Leonhardt desarrolló una cantidad importante de baterías con sus colaboradores de ensayos en Alemania en la década del 70 que permitieron hacer importantes avances en el tema. A partir de ahí vamos a ver que hay expresiones empíricas que nos permiten hacer el diseño de estos elementos sin tener que recurrir estrictamente al método de bielas y tensores, que es una alternativa muy potente para resolverlo. Tomado del mismo libro de Leonhardt, vemos dos vigas de gran altura de la misma luz, pero con alturas diferentes. A la izquierda, con una altura del orden de la longitud, h aproximadamente igual a L, a la cual se le aplica en la cara superior una carga concentrada. Y a la derecha, una altura mayor, del orden de 2 o más veces L, con el mismo sistema de cargas y la misma luz. Observamos, en la viga de la derecha, que en la zona inferior, en una altura aproximadamente igual a L, el esquema de tensiones internos está dado por una resultante de compresión C y una resultante de tracción T, que en este caso se denomina en el libro D la compresión y Z la tracción, con un esquema totalmente semejante al que hemos visto antes. Por encima hay una zona que es prácticamente de flujo uniforme, y en la zona de la cercanía superior, de la cara superior de la carga concentrada, se producen tracciones transversales que ya los vamos a ver y lo hemos visto, digamos, el tema todavía no se desarrolló, en introducción de cargas lo veremos con más detalle. Entonces hay dos zonas diferenciadas de comportamiento según el flujo de tensiones hacia el apoyo. Acá vemos una viga de gran altura a la izquierda con carga superior en la falla y una viga de gran altura con carga inferior suspendida en la falla. Como conclusión de los ensayos, podemos observar que la armadura del cordón inferior traccionado resulta de por sí relativamente débil según el brazo elástico que se obtendría en estado 1. No resulta por tanto conveniente disminuirla aún más adoptando el brazo de palanca que surge de la consideración de su trabajo en estado 2, el cual sería aún mayor. Otro punto a considerar es que la armadura longitudinal tiene que extenderse en toda la longitud y anclarse para tomar la totalidad de la fuerza resultante en la misma sobre los apoyos por la acción de arco. Hay que cuidar la longitud de anclaje. Por eso, cuando tenemos la opción, como vamos a ver en un ejemplo práctico a desarrollar, que cubrir una determinada cantidad de centímetros cuadrados de armadura,
es más conveniente tratar de cubrirla con armadura de menor diámetro, mayor cantidad de barras, para resolver con más facilidad el tema del anclaje y aparte colocarle en varias capas la armadura. Y el punto 3 es: para cargas suspendidas deben dimensionarse estribos para tomar la totalidad de la carga y anclarlos en la parte superior de la viga. En general, para el caso de cargas uniformes, hay expresiones empíricas que permiten evaluar las armaduras de flexión considerando la conclusión que indicamos en el punto 1. Las expresiones que vamos a ver surgen de investigaciones experimentales realizadas por Leonhard y Walter, tomadas luego por el Comité Europeo del Hormigón CEP. Las fórmulas empíricas reducen el cálculo de las armaduras a flexión a expresiones tales como AS, armadura requerida de flexión, es igual a Mn sobre Φ, M último, dividido Z por Fi, donde lo que no conocemos a priori es Z, el brazo de palanca interno, que es el que vamos a obtener a través de fórmulas empíricas en función de la geometría de la pieza. Observamos que el brazo de palanca interno no cambia en forma significativa aún luego de pasar del estado 1 al estado 2 y que la zona traccionada es relativamente pequeña en altura frente a la zona comprimida. Entonces, las expresiones que nos brinda Leonhard para vigas de un tramo, donde la luz L dividido la altura de la viga esté entre 1 y 2, es Z, brazo de palanca interno es 0,2 de L más 2H. Y para relaciones menores, L sobre H menor que 1, el brazo Z se reduce a 0,6 de L. Si pensamos que en una viga esbelta estaba entre 0,85 y 0,9 de L, entonces observamos que el brazo de palanca se reduce en forma importante respecto a una viga esbelta. A partir de haber definido Z, el momento disponible es Φ por Mn, Mn es AS por Fi por Z, tenemos resuelto el problema del diseño a flexión. En el caso de vigas continuas de gran altura, el brazo interno de palanca de la resultante decrece cuando la relación luz-altura de la viga se aproxima a 1. Entonces tenemos como expresiones sugeridas para vigas de dos tramos continuos, con L sobre H entre 1 y 2,5, el brazo de palanca de tramo, ¿sí?, ZF, y de apoyo ZS, se puede tomar como 0,1 de H por 2,5 más 2 por L sobre H. Para relaciones L sobre H menores o iguales que 1, el brazo de palanca se reduce a 0,45 de L. Asimismo, hay expresiones para vigas de varios tramos continuos como las que vemos abajo. Hay que consultar la bibliografía, no hay un cambio sustancial. Simplemente surge de tratar de correlacionar estos brazos que estamos planteando con los resultados de los ensayos. Se observa de los gráficos de tensiones en vano y apoyo central que para relaciones L sobre D o L sobre H 1,5 tendríamos el gráfico de la izquierda y para L sobre H 1 tendríamos el gráfico de la derecha. El brazo de palanca interno se va reduciendo de 0,65 a aproximadamente 0,47. Eso en el tramo, y en el apoyo pasa algo semejante. La armadura traccionada, dado que la citada tracción compromete una altura importante, se debe distribuir en una altura del orden de 0,15 a 0,20 de H, a partir del borde inferior de la viga. Es decir, que tenemos que distribuir la armadura S de cálculo en varias capas, ¿sí?, con el anclaje adecuado. Por esto es que les mencionaba tratar de trabajar con diámetros menores para cubrir una determinada sección. En el caso de vigas continuas, lo que observamos es que sobre los apoyos hay una amplia zona en altura que está traccionada, del orden 0,8 de la altura total H, ¿sí? Esto implica que cuando
coloquemos la armadura de apoyos, no va a estar en la cara superior como una viga esbelta, sino va a estar distribuida a una cierta altura en la zona de apoyos. El esquema tentativo de distribución es si la armadura en el apoyo de cálculo es A'S, se colocará una A'S1 sobre un 0,20 de H y la restante A'S2 sobre el 0,60 de H subsiguiente, donde A'S1 es 0,5 de ln sobre H menos 1 por A'S y el A'S2 es naturalmente la diferencia entre el requerido y el colocado en 1. Asimismo, tenemos que respetar las cuantías mínimas establecidas en el reglamento. Para definir la cuantía mínima, tenemos las expresiones raíz de F'C sobre 4Fi B por D o 1,40 dividido Fi B por D. Nos queda la duda sobre qué valor de D adoptamos. El reglamento nos dice que podemos tomar D igual a 0,90 de H. A su vez, para evitar una posible falla por aplastamiento del hormigón comprimido en la zona de apoyos, se sugiere verificar si B es el ancho de la viga y C es el ancho del apoyo, que BU sobre B por C sea menor o igual que 0,5 de F'C. Y como medida, Leonhardt sugiere esto, no el reglamento, sugiere que para limitar las tensiones de compresión en las bielas, se recomiende un ancho de la viga mayor o igual que la luz sobre 20. Las expresiones que planteamos tienen ciertos condicionamientos, están planteadas para cargas uniformes. ¿Qué pasa si nos enfrentamos con el diseño de una viga como esta, donde la altura es mayor a la luz a salvar y tiene una carga concentrada importante aplicada en la zona superior? ¿Existen limitaciones respecto a lo que vimos? En la zona superior, la carga concentrada a partir de ahí van a surgir isostáticas de compresión que se van a ir abriendo hasta que a una cierta distancia de la carga concentrada, hacia abajo, se van a uniformar las tensiones de compresión como vemos en el dibujo de la derecha. Esa apertura de las bielas, de las isostáticas de compresión, se puede idealizar mediante dos bielas comprimidas C1 con un ángulo θ1 y un tensor T1 que representa un campo de tracciones horizontales, ¿sí?, que toman las fuerzas transversales de hendidura. Esa zona afectada por el principio de San Menán es del orden de la luz de la viga en altura. Por debajo las tensiones son uniformes, como vemos en C2, y en la zona inferior el esquema de trabajo es el que hemos visto para una carga uniforme. Dado que las tensiones se transmiten en forma uniforme, tenemos C4 y C3 que se dirigen a los apoyos, T2 que es la tracción sobre el apoyo y θ2 que es el ángulo. Entonces, la diferencia sería que a raíz de esa carga concentrada estaría surgiendo tracciones a una cierta distancia de la carga, tracciones transversales, fuerzas de hendidura, y luego en la zona inferior el planteamiento es totalmente semejante al que hemos visto anteriormente. Muchas veces hablamos del camino de las cargas. Acá tenemos a la izquierda, en la zona superior, una viga de gran altura con una carga uniforme superior y apoyos. El esquema A. El B sería si discretizamos esa carga uniforme mediante n cargas concentradas P, en este caso 2, y vinculamos la carga concentrada con el apoyo mediante una línea continua, ese sería el camino de las cargas. Donde el camino de las cargas cambia de curvatura, esa línea, esa curva que estoy trazando, hay un punto que se llama nodo, ¿sí? Debe haber un nudo. Entonces, finalmente, podemos llegar a plantear un modelo como el D, que sería un modelo equivalente, con elementos marcados en línea punteada, que serían elementos comprimidos bielas de hormigón,
y elementos en línea llena que estarían constituidos por la armadura que colocamos a tal fin, que son los tensores. Con respecto al diseño del corte en vigas de gran altura, la evidencia experimental nos muestra que las fisuras en muchos casos son casi verticales o siguen las trayectorias de las compresiones con tendencia a fallar por corte en la zona de apoyos. En el caso de vigas de gran altura, la armadura horizontal es necesaria en toda la altura, adicionalmente a la armadura vertical a lo largo de la luz. Estamos viendo el comportamiento de una viga de gran altura con fuertes cargas concentradas. Como mencionábamos, se forman fisuras inclinadas previas a la falla, las que las hacen trabajar como un arco atirantado. Por eso mencionamos el cuidado con los anclajes. Posteriormente se forman otras fisuras inclinadas que van definiendo zonas de hormigón que trabajan a compresión y que unen los puntos de los apoyos de la viga con los puntos de aplicación de las cargas. En el esquema idealizado son las bielas comprimidas. En algunos casos la falla se produce tan pronto como se forma la segunda fisura inclinada. En vigas, el corte último se evalúa una distancia D, con D es la altura útil, desde la cara del apoyo. Para vigas de gran altura, la distancia a la cual se evalúa el corte de diseño es X menor o igual que D. Para carga uniforme se adopta 0,15 de la luz LN y para cargas concentradas 0,5 de A. Para cargas inferiores suspendidas, la carga debe ser soportada por tracción vertical y tracción inclinada hacia los apoyos. La relación entre altura y luz, H sobre L, debería suministrar un incremento en la resistencia al corte respecto de una viga esbelta, porque acá hay una mayor acción del arco en compresión. Cuando vimos vigas esbeltas vimos que hay una serie de mecanismos resistentes internos, uno de los cuales era el arco en compresión, con la inclinación, la componente vertical que tomaba parte del esfuerzo de corte. Nuestro reglamento indica que los siguientes requisitos de diseño del corte se refieren para estos casos, donde la luz sobre la altura sea menor o igual que 4, o en zonas con cargas concentradas donde A sea menor o igual que 2H, donde A es la distancia del apoyo al punto de aplicación de la carga. Siempre tenemos que chequear que el esfuerzo nominal sea menor o igual que 5/6 de raíz de F'C por B, el ancho de la viga, por D, la altura útil. Asimismo, nos indica que la armadura mínima horizontal y vertical a colocar en cada cara debe respetar. AB es la armadura vertical, la siguiente cuantía, mayor o igual que 0,025 del ancho B por la separación entre barras verticales SB, donde SB tiene los siguientes límites: no mayor que D sobre 5 o 30 centímetros, y respecto de la armadura horizontal establece la cuantía mínima S es mayor o igual que 0,0015 del ancho B por la separación entre barras horizontales SH, con una separación no mayor que los mismos valores anteriores, de sobre 15 o 30 centímetros. Son separaciones en general excesivas. Habitualmente uno adopta separaciones menores a estos límites. Entonces tendríamos un armado de dos mallas, una malla en cada cara, con cuantías mínimas ABH y AB horizontal y vertical establecidas por los códigos, la armadura principal AS de cálculo de tracción, cuidando los anclajes sobre los apoyos. Ahora, puede surgir del análisis de corte que el corte resultante requiera colocar una armadura para tomarlo que supere estos valores mínimos. Entonces, sobre la determinación del esfuerzo de corte BC a tomar en vigas de gran altura, según ensayos de referencias de Nilsson y Naui, es posible aplicar la expresión de abajo, BC es igual 3,5 menos 2,5 M último sobre B último por D, que multiplica el término entre paréntesis
todo multiplicado por BW por D con una cota superior menor o igual que 0,51 de raíz de F'C BW por D. Esto no está en el código ni en el reglamento, pero es una referencia de esta bibliografía válida para considerar. El factor entre paréntesis es un multiplicador de la ecuación básica de contribución de BC que tiene en cuenta justamente la mayor capacidad del corte que presente una viga de gran altura frente a una viga esbelta, con los siguientes límites. Ese factor entre paréntesis no puede ser menor que 1 ni mayor que 2,5. Ahora, si el corte mayorado BU supera a Φ por BC, tenemos que suministrar armadura tal que esa armadura sea capaz, según la ecuación 1, de tomar el corte faltante. BS, la armadura, el esfuerzo de corte a suministrar con armadura es igual a B última menos Φ por BC sobre Φ. Sugieren los autores la expresión 2 para BS. BS es el término entre paréntesis por FI por D, la altura útil, donde el término de la izquierda es el cociente de la armadura vertical sobre la separación vertical, que multiplica a ese término entre paréntesis interior, donde figura la relación L sobre D, y el segundo término es el cociente de la armadura ABH horizontal sobre la separación de la armadura horizontal, que multiplica nuevamente al término entre paréntesis que tiene relación con la luz y la altura. Vamos a ver un ejemplo de aplicación donde comprobaremos la mayor o menor eficiencia en función de la relación Ln sobre D de la armadura horizontal o vertical para tomar el corte. La ecuación 3, igualando la 1 y la 2, llegamos a la ecuación 3, que el término entre paréntesis es igual a Bs sobre Fi por D. Entonces, si conocemos el Bs requerido, podemos tentativamente establecer una armadura vertical y una separación, y una armadura horizontal y separación, verificando las mínimas, y comprobar si esa armadura colocada es suficiente para tomar el Bs. Podemos observar de esta ecuación número 3 que hay un término entre paréntesis para evaluar la efectividad de cada una de las armaduras. Para valores pequeños de Ln sobre D, la armadura horizontal domina y el agregado de la armadura vertical aporta poco al aumento de la resistencia al corte. A modo de ejemplo, si Ln sobre D es igual a 1, el primer término AB sobre SB se multiplica por 0,17 supongamos, y el segundo término, que es la componente de la armadura vertical, se multiplica por 0,83. Quiere decir que el incremento de armadura vertical va a incrementar la capacidad de BS sensiblemente más que si incrementamos en igual medida la armadura vertical. El segundo término es la armadura horizontal, ABH. Entonces, a medida que la relación Ln sobre D crece, la armadura horizontal va perdiendo efectividad hasta que para valores cercanos a LD, la luz sobre la altura útil igual a 5, cada término es cercano a 0,5, es decir, que tienen una efectividad semejante la armadura de malla vertical que la armadura de malla horizontal. El primer término es la vertical y el segundo la horizontal. Por tanto, para las vigas de gran altura, es más efectivo colocar armadura de corte horizontal cuando el diseño requiere BS, respetando las cuantías mínimas de armadura vertical. Como concepto sencillo, preliminar. Vamos a ver un ejemplo de aplicación donde plantearemos una viga simplemente apoyada, de gran altura, con una sobrecarga uniforme en la cara superior de 115 toneladas por metro. La geometría es la siguiente: Ln es 3 metros, la luz es 350, la altura es 1,80 m, el ancho de la viga es 50 centímetros y la altura útil la estimamos como 0,9 de H. La calidad de los materiales es hormigón H27
o sea, F'C 27 megapascales, acero ADN 420, Fi es 420 megapascales, entonces calculamos el peso propio de la viga de 0,50 por 1,80 por 2,40 toneladas metro cúbico, nos da 2,16 toneladas por metro lineal. Aplicamos una de las condiciones de mayoración de cargas, dado que es un ejemplo. Como la viga es simplemente apoyada, podemos obtener el momento último, 210 tonelámetros. La relación L sobre H es menor que 2, por lo tanto podemos aplicar las expresiones que vimos del Leonhardt para establecer el brazo de palanca interno Z. En este caso, Z es 0,20 de L más 2H, nos da aproximadamente 1,42 m. Ya conocemos MU y conocemos Z, podemos calcular la armadura requerida de flexión a S, como el cociente de MU sobre Φ, factor de reducción, por Fi, la tensión de fluencia, por Z. Ese valor es 39 centímetros cuadrados. Observamos barras y secciones a cubrir y vemos que con 8 barras de 25 milímetros cubrimos una sección bastante similar a la requerida, 39,29 centímetros cuadrados. Entonces podríamos tentativamente, recordando que hay que colocar en varias capas la armadura, verificamos cuantía mínima, nos da 0,048 y la mínima era 0,033, por lo tanto lo cumple. Tenemos que distribuir esa armadura en una altura I igual a 0,25 de H menos 0,05 de L, menor o igual que 0,20 de la altura. Esa expresión nos da 30 centímetros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Colocar 4 capas con 2 barras de 25 milímetros en cada capa, la inferior a 5 centímetros del borde inferior y 8 centímetros entre eje de capas. Como crítica a esta solución, recordando que hay problemas siempre con las longitudes de anclaje requeridas, uno podría también haber pensado en barras de 20 milímetros o una combinación de 25 y 20 milímetros. ¿Por qué? Porque en un ancho de 50 centímetros colocar solo 2 barras por capa parece poco, ¿sí? Entonces, a lo mejor con 20 milímetros podríamos colocar en las primeras capas 4 barras y en elevación a lo mejor reducir a 2 barras por capa, hasta llegar a una cantidad de barras que cubra los 39 centímetros requeridos. La exigencia de longitud de anclaje con ganchos rectos a 90 grados va a ser menor porque el diámetro es menor. Es una crítica a lo que estamos viendo, nada más, constructiva. Con respecto al diseño del corte, la longitud sobre la altura útil nos da un 85 menor que 4. Corresponde aplicar lo que vimos como concepto de viga de gran altura, no vigas esbeltas. La sección crítica es 300 por 0,15, 45 centímetros del eje de apoyo. El valor de corte en esa sección es 196,35 toneladas. Verificamos la tensión límite para ver si hay que redimensionar o no la pieza. Tau es 196,35 sobre 0,50 por 1,62, nos da 2,42 megapascales. Y Tau último debe ser menor o igual que Φ por 5 sextos de raíz de F'Cw por D, que nos da 3,25 megapascales. Por lo tanto, el ancho, que es importante, 50 centímetros, verifica a priori con las solicitaciones que estamos aplicando. Ahora ubicamos el momento en la sección crítica, MU 107,30 tonelámetros. Vemos el cociente del momento sobre BU por D, 0,33,7. Reemplazamos en el término entre paréntesis de la expresión, nos da 2,6, sabemos que no puede superar a 2,5, tomamos 2,5. Establecemos la cuantía ρW, que es 8 por 4,91, que es cada barra de 25, sobre 50 por 162, que es la altura útil, y calculamos el factor 1 dividido MU sobre BU por D, que nos da 2,97. Todo esto son valores que vamos a incorporar en la ecuación para determinar la armadura de corte. BC entonces nos da
200 toneladas o 2000 kN. Comprobamos que BC sea menor que 0,51 por raíz de F'C por B por D, lo es. Entonces ahora verificamos si BC es suficiente para tomar BU. No lo es. BU menos FIBC sobre Φ nos da 62 toneladas. Es decir, que debemos colocar armadura de corte para tomar 62 toneladas con la componente BS. Tentativamente, adoptando cuantías mínimas vertical y horizontal para respetar las que establece el código, AB con phi del 12 cada 17 centímetros nos da la cuantía 226 sobre 50 por 17, nos da 0,0026, mayor que 0,0025, cumplimos. Y respecto de la armadura horizontal, phi del 10 cada 20 nos da 1,60 sobre 50 por 20, 0,0016, mayor que 0,0015. Esto es un ejercicio práctico. En la realidad, uno trataría de no tomar valores como 17 centímetros. En forma práctica podemos ir a 15 centímetros, ¿sí? Para que el armado sea más simple. Pero bueno, planteamos esto: armadura vertical phi del 12 cada 17, armadura horizontal phi del 10 cada 20 en cada cara. BS, por lo tanto, es igual a reemplazar los valores anteriores en la expresión que vemos, multiplicado por FI por D. Nos da 63 toneladas, que es levemente mayor que 62, es decir que con esta armadura en ambas caras cumplimos con las cuantías mínimas y tomamos el esfuerzo de corte BS requerido. Nuevamente, como estamos tan cerca del 62 toneladas, si AB phi 12 cada 17 lo llevamos a un número entero 15, mejoraríamos un poquito y esas 63 elevarían en algo la capacidad de tomar corte. Hasta acá hemos aplicado el método empírico para el diseño de flexión y las expresiones de Nilsson para la verificación al corte. No nos hemos metido en el tema particular del análisis de la viga en estado 2 fisurada. Nosotros, como sabemos, el hormigón, para un nivel bajo de cargas, deja de ser continuo como material porque se fisura. Es posible analizar entonces un elemento de este tipo con el método de bielas y tirantes o tensores, donde idealizamos el elemento continuo como elementos discretos constituidos por bielas en línea punteada que son parte de hormigón y elementos en línea llena que son la armadura que hemos colocado a tal fin. ¿Sí? C son elementos biela de hormigón y T son elementos tensores que toman la tracción. Acá vemos superpuesto con las cargas en la cara superior de la viga, las isostáticas de tracción y compresión y un esquema posible de bielas y tensores para el diseño de la viga. Para abordar este enfoque podemos ir por pasos. A la izquierda tenemos las cargas aplicadas. A la derecha estamos discretizando las cargas en un conjunto de cargas concentradas F que representan la carga Q, y luego cada carga aplicada a F la unimos mediante una línea de camino de las cargas hasta el apoyo, como vemos a la derecha. Donde esa línea tiene un cambio de curvatura hay un nodo, ¿sí? Hay un nodo que nos está indicando que debemos evaluar luego dónde están las bielas comprimidas y eventualmente tensores. Entonces el flujo de fuerzas es el que vemos arriba y el modelo idealizado mediante bielas y tensores en su versión más simple es el que vemos abajo. En la figura estamos superponiendo el esquema de la izquierda de bielas y tensores. Ahora, una de las inconvenientes de este método, que es muy potente, es que siempre hay posibles distintos caminos de cargas o modelos de bielas y tensores diferentes para resolver un dado problema. Por el lado del absurdo, a la derecha tenemos una solución alternativa a la de la izquierda. Imagínense
hemos discretizado las cargas uniformes en 2 y decimos que la biela comprimida desciende, luego se eleva con un tensor la carga hacia el apoyo y posteriormente baja hacia el apoyo mediante una biela comprimida. El caso B es un caso factible de plantear, pero no es el más correcto. A priori uno puede darse cuenta que no es el más correcto porque el caso más correcto sería el que consuma menor energía de deformación y el que tenga, suponiendo que todos los tensores estén en fluencia, mayor longitud de tensores entre dos modelos equivalentes, va a ser el que consuma mayor energía, por lo tanto no va a ser el adecuado. Por otro lado, mandar las cargas hacia la zona inferior para luego mandarlas a la zona superior para dirigirlas al apoyo es naturalmente poco lógico. Entonces, como mencionamos, siempre va a haber varios posibles modelos de bielas y tensores para resolver un determinado problema. Entre esos varios posibles modelos tentativos, se debería elegir el que produzca el menor trabajo interno de deformación. Respecto a esto, como señalamos, las bielas de hormigón son mucho más rígidas, el mayor trabajo interno de deformación estará predominantemente influenciado por la longitud total de los tensores, que son los más deformables. En realidad, el producto de la tracción en los tensores por la longitud de los mismos tendría que dar un mínimo entre dos posibles soluciones. Para plantear el modelo es de utilidad conocer la trayectoria de las isostáticas de tracción y compresión aplicando la teoría de elasticidad. Como vemos en una viga con cargas inferiores a la izquierda, en el centro vemos las isostáticas de tracción y compresión en arco. Acá las cargas se transfieren de la cara inferior a la cara superior por tracción y luego se transmiten por compresión en arco hacia los apoyos. Y esto está marcando, en el dibujo del centro, que va a ser necesario colocar una armadura vertical de suspensión. El modelo de la derecha de bielas y tensores representa en forma simplificada esto, con dos elementos verticales tensores que elevan la carga y las bielas luego lo transmiten hacia los apoyos. Entonces, mediante el análisis de los caminos de carga podemos plantear los modelos de bielas y tensores evaluando la trayectoria de las cargas desde los puntos de aplicación hasta los apoyos. Por ejemplo, una viga continua de varios vanos con una carga uniforme, podemos discretizar la carga con cargas concentradas. Desde cada una de esas cargas discretizadas, trazar el camino de las cargas hacia el apoyo, como vemos a la derecha, y a partir de esa discretización trazar las bielas y los tensores que reemplazarían a ese esquema de transmisión de cargas. Donde hay curvaturas en las líneas de trayectoria de las cargas, estamos definiendo zonas nodales o nudos. Los componentes básicos son puntales en rojo, que forman parte del hormigón, de la estructura, tensores, que es la armadura que colocamos y la zona de hormigón aledaña, y en verde las llamadas zonas nodales, los puntos de encuentro. Entonces, puntal es un elemento comprimido que condensa un campo de compresiones del hormigón de la estructura real. Tensor es un elemento traccionado que condensa una o varias barras de acero de la estructura real. Normalmente son varias. Nodo es el punto de intersección de eje de puntales y tensores. Se ubican en cambios bruscos de dirección y o signos de isostáticas, como vimos en los caminos de las cargas. Y zonas nodales serían volumen de hormigón que rodea un nodo. Bueno, de esta manera damos por terminado el resumen de lo que fue oportunamente la clase de que se trató este tema. Y por supuesto que en una clase particular desarrollaremos el tema de bielas y tensores. Gracias.